Bueno, en el vídeo de hoy te voy a decir cómo hacer un endulzamiento. ¿Para qué? Para que tu pareja esté más cariñosa, más dulce, más pegajosa, más romántica. Ojo, un endulzamiento es simplemente para eso. No es para que regrese un amor. Muchos me llamáis y me decís, es que le he hecho un endulzamiento para que vuelva. No tiene lógica. Endulzamiento es para que esté dulce. Si tu pareja no está contigo y le haces un endulzamiento, pídele a Dios que no esté con ninguna otra, porque entonces lo vas a poner súper meloso, súper romántico y súper cariñoso, y la otra va a ser la que se va a relamer los dedos. Así que un endulzamiento es simplemente para eso, para que tu pareja esté dulce. Los materiales que se necesitan, como en todos los rituales, representamos el fuego, el aire, el agua y la tierra, y los tres reinos: el reino vegetal, el reino mineral y el reino animal. Y vas a necesitar para hacer este ritual una vela de color rojo, o una vela blanca, o una vela de miel. Puedes elegir roja, blanca o de miel. Vas a necesitar 3 hojas de laurel, 3 ramas de canela y 3 clavos de olor. El laurel, ¿para qué lo vas a usar? Pues para tener éxito en el ritual. La canela, porque también endulza y también es un potenciador del amor. Igual que el clavo de olor, que también mejora las relaciones sentimentales. Vas a necesitar miel, un frasquito con tapa y cordón de mecha de vela, papel, lápiz. Y escribes tu petición, como digo siempre, a quien tú le tengas fe, le haces una petición. Escribes una oración, pero una oración con tus propias palabras, como a ti te nazca, ¿de acuerdo? Escribes, pues, que quieres que tu pareja, pones su nombre completo y su fecha de nacimiento, esté más cariñoso, esté más dulce, esté más romántico contigo, incluso pones tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Y lo firmas al final. Lo doblas por 3 veces. 1, 2 y 3. Lo dejamos apartado. El siguiente paso es consagrar la vela. Lo primero que se escribe es el nombre de la persona a la que tú quieres endulzar, su nombre completo desde la mecha hacia la base, con la punta de un lápiz, un bolígrafo, de algo punzante, su nombre completo. Y la consagras. Yo la voy a consagrar con un poquito de aceite de amor, pero si no, lo puedes hacer como explico siempre, con un poquito de aceite de oliva, esencia de canela o sándalo, la ceniza del incienso y un poquito de sal. La consagras, te llevas ahí un buen rato, dándole calor, dándole energía, centrándote en la petición que estás haciendo. Y una vez que la has consagrado, tienes que rallar la vela. Bueno, pues una vez que está toda la vela rallada, vamos a hacer 3 hojas de laurel, y las rociamos. Clavos de olor y 3 ramas de canela. 1, 2 y 3. También la y toda esta mezcla, que es la vela rallada, las 3 hojas de laurel, las 3 ramas de canela y los 3 clavos de olor, ahora lo tenemos que poner al baño María, que se derrite. Bueno, ya está casi. Está casi derretida toda la cera. Y antes que se derrita por completo, vamos a echarle un buen chorro de miel.
Dejamos que la miel se mezcle. ¿No? Bueno, ya parece que está toda derretida. Se ha derretido toda la vela y se ha mezclado ahí con la miel, con la canela, con el laurel, con los clavos. ¿Vale? Ahora vamos al siguiente paso. Pues ya lo tenemos derretida. El siguiente paso es, en el frasco ponemos la petición en el fondo y luego le ponemos la mecha. Como he dicho, yo la voy a sujetar con este trocito de corcho. Podéis utilizar un palo, una pinza, ya cada uno lo que quiera. Y vertemos todo el contenido dentro del frasco. Intentamos que la mecha quede en el centro. Y lo dejamos así hasta que se enfríe. Cuando ya toda la cera se cuaje y se ponga dura, prendemos la mecha y dejamos que se consuma al máximo posible. Evidentemente la miel va a quedar en el fondo y todos los ingredientes que le hemos puesto se van a ir hacia el fondo. Bueno, pues prendes la mecha cuando la vela ya esté fría, se prende la mecha y ya cuando se acabe, se haya terminado de consumir, los restos, que te quedará más o menos por aquí, lo cierras y lo pones debajo de tu cama o en tu mesilla de noche, pero cerca de donde duermes, en un sitio oscuro, que no le dé la luz. Y esta es la manera de hacer un endulzamiento, pero como he dicho al principio, es solo para que tu pareja esté dulce, cariñosa, amable, romántica. Ni este endulzamiento ni ningún endulzamiento del mundo va a hacer que tu pareja vuelva. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo espero que te haya gustado este ritual. Si es así, ya sabes, me das un like. Nos vemos en el próximo vídeo y un beso muy grande.